contento de estar una oportunidad más con cada uno de ustedes, compartir la palabra de Dios. Quiero saludar esta mañana a las personas que se conectan también con nosotros desde su hogar, desde donde sea que estés viendo. Bienvenidos también y esperamos que este mensaje pueda calar profundo en el corazón. Vamos a continuar una serie que hemos titulado Parábolas, que para los que quizás la primera vez que escuchan esa palabra, parábolas tiene que ver con historias que contaba Jesucristo que se convertían en un puente para llevarnos a verdades espirituales que quizás son desconocidas, para revelarnos secretos del corazón de Dios a través de historias. Traía una imagen visible y la colocaba a la par de una imagen invisible para nosotros. Y el tener las dos cosas al frente hacía que alguien pudiera poco a poco ir entendiendo, poder descubrir el reino de Dios, el corazón de Dios y lo que Dios quiere comunicar a la mente de nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en una parábola más. Hoy vamos a ver una parábola llamada la parábola de la viuda insistente. Entonces vamos a irnos a Lucas 18. Si usted tiene su Biblia ahí, si no también lo vamos a proyectar aquí en la pantalla. Vamos a leer Lucas 18 del versículo 1 en adelante. Del versículo 1 en adelante. Es una parábola que se encuentra en el libro en este evangelio de Lucas únicamente. Y dice de la siguiente manera, dice, Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, atención, ni tengo consideración de nadie, así es el juez, ese es el juez del pueblo, dice, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. O sea, ya le salía pero hasta en la sopa a la señora, una y otra vez. Dice, continuó el Señor, una vez que cuenta la parábola, dice, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto y hace un contraste maravilloso. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que encuentre fe en la tierra? Dice, ¿encontrará fe en la tierra? Vamos a orar y vamos a tratar de responder a una pregunta que plantea esta parábola. Y ya lo vamos a ver. Señor, te damos gracias, Señor, por esta mañana, porque estamos acá para adorarte, para exaltar tu nombre, pero también para escucharte. Te pido, Señor, que tu palabra ilumine, Dios, nuestro corazón, que nos haga ser, Señor, personas persistentes en aquello que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, un pueblo, una señora que una y otra vez va donde este juez, le salía por la mañana, le salía por la tarde, seguramente el juez ya harto, dice que lo tenía, porque ella tenía una petición, hágame justicia, necesito que me haga justicia. ¿Qué es justicia? Es lo correcto, justicia es lo que es corregir algo que está mal, lo que está chueco, se corrige, quiero que me haga justicia, quiero que por favor me haga justicia contra una persona que me hizo mal, contra una persona que se aprovechó de mí, contra una persona que me hizo algo mal. Yo quiero que usted, que tiene el poder de hacer algo, me ayude. Y la señora le salía en la mañana, le salía en la tarde, le salía el juez seguro ahí, venía en su carro en la mañana y ya veía a la doñita ahí, dele y dele, salía a almorzar. Uy, por favor, no se le olvide, es que yo necesito que usted me ayude. Volvía ya en la noche el juez harto, bueno, este día ya. Volvía al siguiente día, otra vez la señora, otra vez. Yo me imagino la señora también, una y otra vez, todas las mañanas se levantaba. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Ya sé qué es lo que tengo que hacer hoy. Inmediatamente se iba para el tribunal, se iba para la corte a buscar a ese juez para que le hiciera justicia. Y Jesús viene
y cuenta esa parábola con una intención. Y la intención está en el versículo 1. Dice, Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Quería, dice que ellos quieren, que por cierto, yo espero que alguien descubra hoy que esa parábola Dios la escribe y está aquí porque lo tenía usted y me tenía a mí en su mente. Y Él quiere que nosotros sepamos esto. Él quiere que usted y yo podamos orar siempre sin desanimarnos. Ahora, aquí está el asunto. Yo recuerdo, y hace unos días le recordaba a mami que en el lugar de trabajo de mi mamá en algún momento tenía esta empleada que trabajaba en la farmacia. Ella se llamaba Carla. Yo la recuerdo desde hace muchísimos años. Yo estaba niño y recuerdo que hasta donde me acuerdo la apreciábamos mucho. Y un día ella había dicho que se iba a ir porque iba a viajar a los Estados Unidos. Entonces se fue y entonces luego de un tiempo, me acuerdo que mi mamá una noche me dice, David, vamos a escribirle a Carla. ¿Se acuerda de Carla? Y yo sí, vamos a escribirle a ella una carta. ¿Alguien aquí alguna vez envió una carta de esas de papel? Ajá, que estamos revelando las edades aquí. ¿Ok? Hace un tiempo era así, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que incluso mi mamá me dijo, ¿qué le quiere decir a Carla, verdad? Y yo era un niño y lo que le dije es, quiero que le pregunte cómo se sentía andar en el avión, ¿verdad? Esa era mi pregunta. ¿Y qué pasó? Se lo escribimos en la noche, pero no se podía enviar inmediatamente porque era una carta que había que enviarla al correo. Había que esperarse al día siguiente para ir al lugar, al correo, enviar eso. Había que esperar como 2 semanas para que esa carta viajara, llegara al lugar donde estaba Carla y Carla pudiera recibir eso. Y ahora esperar cuánto tiempo le va a llevar a Carla. Si Carla quería contestar, en Carla escribir la carta, luego Carla hacer el trámite de llevarla al correo en Estados Unidos y que de la carta otra vez como un par de semanas llegar acá. Había que esperar una respuesta. Lo que pasa es que en el mundo que nosotros vivimos hoy, resulta que usted ya no envía cartas, envía mensajes de texto desde su teléfono. Y posiblemente a usted le ha pasado que enviamos un mensaje de texto a una persona que tal vez no está en Estados Unidos, tal vez está a la vuelta o pudiera estar lejos también, pero usted se lo envía a su novio, a su novia, a su esposo, a su esposa, a un amigo, a una persona, le enviamos eso al jefe o al empleado, le enviamos el mensaje y como dura un minuto a veces, está tardando un minuto en contestar, ya nos desesperamos. Ojo, no es ni una semana, ni 2 semanas, ni de esperar a que escriba y que 40 segundos y ya vemos las 2 rayitas, estamos en visto y no nos ha contestado. Qué desgraciado, qué desgraciada que no contesta el mensaje y nos desesperamos porque estamos en una sociedad que es de respuestas instantáneas. Hoy todo lo queremos rápido, es una sociedad microondas. No nos gusta la espera, no nos gustan los procesos, queremos la respuesta ya. Ahí es donde usted y yo vivimos. Y entonces, cuando alguien no nos responde rápido, cuando no obtenemos lo que queremos rápido, nos frustramos, nos desesperamos. Cuando no hay una respuesta inmediata, hay mucha frustración. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando la respuesta que yo espero no es la de la novia, ni la del novio, ni la del jefe? ¿Qué pasa cuando la respuesta que yo espero es de Dios? Y a Dios no puedo ver si está en visto o no, está en otro lugar, está desde otra esfera y yo quiero una respuesta y pasa un día, 2 días, un mes, 2 meses, un año, 2 años, 3 años. La pregunta es, ¿será que en 3 años todavía yo tengo fe para seguir pidiendo o ya me desanimé? Eso nos pasa. Y como nos pasa, Jesús cuenta esta parábola para la gente que lo estaba escuchando en ese momento, pero también para nosotros aquí en Guapiles hoy, que pudiera ser que estamos esperando que Dios nos haga ese milagro, que pueda hacer algo por nosotros, pero aún no hay respuesta. Y Jesús dice, yo quiero darles algo para que ustedes puedan orar siempre sin desanimarse. Yo quisiera decirle que yo he leído eso y no he tenido el problema, pero sí he tenido un problema con esta parábola porque yo muchas veces oro y me desanimo.
sea, me desanimo. Y a veces ni siquiera he durado 3 años por algo. A veces he abandonado algo antes porque me desesperé de que no pudiera darse. Nosotros somos personas que tenemos muchos inicios, pero pocos finales. Nos gusta abandonar rápido porque no tenemos la respuesta inmediata. Entonces hoy vemos matrimonios que inician algo, pero pocos son los que son fieles y terminan porque no aguantan ser persistentes. Amistades que ya no son persistentes, muy rápido, no me contesta, no me habla, nada, vaya usted para allá y yo me voy por otro lado. ¿Qué pasa cuando somos así con el Señor? Ahora, Él quiere que sepamos cosas acá para poder orar siempre sin desanimarnos. Entonces vamos a tratar de responder por qué es que tenemos que ser persistentes en la oración. O sea, ¿qué razones pudiera la Biblia otorgarnos para poder entender por qué yo tengo que ser persistente en la oración? Entonces yo quiero que veamos, voy a proponer tres tal vez o tres razones del por qué necesitamos ser persistentes en la oración. Aquí está el primero. El primero es porque tal vez lo que estoy pidiendo no es la voluntad de Dios. Tal vez lo que yo estoy pidiendo no es la voluntad de Dios. Dice el verso 3, en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Ahora, vamos a ver, nosotros a veces oramos por algo, puede ser, estamos orando por una sanidad, estamos orando por un milagro, estamos orando por una respuesta y no sucede. Entonces, como no sucede, simplemente nos frustramos y otra vez está toda una pelea interna, pero a veces eso no sucede porque simplemente no es la voluntad de Dios y a veces no presupuestamos eso, a veces sencillamente es que lo que yo creo es que eso tiene que darse, no necesariamente, puede ser que no sea la voluntad de Dios y no sabemos de inmediato si eso no es la voluntad de Dios. Hay gente que yo escucho que parece que tienen una banda ancha en donde tienen la voluntad de Dios como que ellos se conectan de una, Dios me dijo así, pero es demasiado claro. Híjole, yo tengo rato de caminar con el Señor y yo quisiera que siempre fuera así, pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces Él va revelando poco a poco su voluntad con algo y yo necesito orar y persistir en la oración para descubrir si realmente eso era la voluntad de Dios o no. Yo creo que usted tiene que saber, y si no lo sabe, se lo digo hoy, Dios tiene una voluntad para usted. ¿Usted lo sabía? O sea, Dios tiene una voluntad perfecta para la vida de Will, de Maureen. Dios tiene una voluntad perfecta para mi vida. Pero así como eso es real, también es real que David tiene una voluntad para él mismo. O sea, usted tiene una voluntad también. Usted tiene deseos, tiene sueños. Y a veces la voluntad de Dios y mi voluntad están empatadas. O sea, quieren lo mismo. Y a veces, creo que la mayoría de las veces estamos desempatados. No hacemos match, sino que estamos en voluntades diferentes. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, tenemos planes, tenemos deseos y esos deseos a veces no coinciden con Dios, a veces sí coinciden con Dios. Y aquí viene una verdad incómoda, pero es muy importante. A veces yo podría estar clamando por algo, esa es mi voluntad, pero esa voluntad puede estar cargada de ego, esa voluntad puede estar cargada de temores, esa voluntad, lo que yo quiero es porque quiero escapar de algo, quiero evadir algo, lo que yo quiero es porque quiero yo echarme para arriba y que la gente me vea. A veces lo que yo quiero es eso, es ego, es lo que yo quiero. Y Dios no trabaja así, la voluntad de Dios está hecha de propósito, la voluntad de Dios es eterna, la voluntad de Dios siempre es buena y está llena de amor. Entonces la pregunta es, no es si yo quiero lo mismo que Dios quiere. La pregunta es si yo estoy dispuesto a rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. La viuda estaba pidiendo una y otra vez, ¿qué era lo que pedía la viuda? Justicia. Ustedes a veces me ven como que yo, no, tranquilos, si pueden decir algo, no hay respuesta mala, aquí todos estamos aprendiendo. La viuda estaba pidiendo justicia, ella estaba pidiendo justicia. Pero la viuda no sabía si se le iba a conceder o no. En este caso, en la parábola, vemos que Dios contesta lo que la viuda pedía, o el juez viene y contesta lo que la viuda quería.
Parece que era algo que se le hace justicia a ella, pero muchas veces nosotros pudiéramos estar pidiéndole a Dios algo que creemos que es justo. Nosotros lo vemos como justicia, pero Dios ve nuestro corazón y dice, eso no es justicia lo que usted está pidiendo. Eso es tu egocentrismo de nuevo. Eso es un miedo que tienes y quieres que funcione así porque quieres evitar esto. De nuevo, como no conocemos la voluntad de Dios, necesitamos persistir para descubrirla. Necesitamos ser perseverantes en la oración. Vean, para nadie es un secreto que nosotros en algún momento creíamos que la voluntad de Dios para esta iglesia era que nos moviéramos para un terreno allá por la colonia. Yo creía eso, o sea, yo oré por eso, yo creía, decíamos, creemos que es un sueño de Dios y queremos comenzar, uno a veces trata de pronunciar cosas como para que fe aumente en nosotros, pero la realidad es que a veces no sabemos completamente la voluntad de Dios y por eso teníamos que orar y orar y orar hasta que Dios dice sí o no. Pero la Biblia dice que no hay nada más engañoso que el corazón. Yo me dedico a hablar con las personas, a hablar con familias y es muy común ver a las personas a veces muy seguras de algo que a veces puede ser, cuidado, eso que yo creo, ese llamado que Dios está poniendo en mi corazón, ese deseo que Dios está poniendo en mi corazón, y yo digo, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me llamó. Eso yo tengo que llevarlo y calibrarlo con la palabra de Dios y calibrarlo con la oración para descubrir si realmente es la voluntad de Dios. Yo comencé a sentir, David comenzó a sentir en algún momento un llamado pastoral. No quería esto. Fui a una consejería, me reuní con el pastor, me acuerdo con Miguel y me decía, David, posiblemente Dios te esté llamando para el pastorado. Pero no me dijeron ya como, sí, vas a ser pastor. Me dijo, qué bueno, ¿sabías que muchos muchachos vienen aquí también diciendo que Dios los llamó para ser pastores? Bueno, eso se va a descubrir. Eso lo vas a sentir más profundo en el corazón y también la gente va a confirmar que ese llamado es de Dios. Y en el camino, así fue. O sea, en el camino yo me di cuenta que Dios sí me estaba llamando a esto y ha habido un fruto que ha respaldado que Dios me llamó a eso. Pero en el momento no sabía muy claramente. Nosotros tenemos que venir y tratar de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios en oración. Ahora, en algún momento Jesús, en el huerto de Getsemaní, Jesús tenía una voluntad distinta a la del Padre. En un momento estaba ya casi que la cruz al frente y era tal la agonía que tenía Jesús, era tal el sufrimiento que podía ya ver cómo venía sobre su vida, era tal el peso. Imagínense que la mayoría de las personas reducen el sufrimiento de la cruz a algo físico. Jesús no solo sufrió el asunto físico, era un peso espiritual de cargar el pecado de toda la humanidad. Imagínense que usted y yo hemos pecado y sabemos lo que es eso. Jesús no sabe eso porque es santo, ha vivido toda su eternidad siendo santo y por un momento la persona que siempre ha sido santa y buena y justa tiene que enfrentarse a toda nuestra injusticia, a toda nuestra maldad. Y cuando comienza a sentir tal peso insoportable de agonía, dice el Evangelio de Lucas que se da un fenómeno científico que se llama hemadrosis, que es algo rarísimo, pero era tal el peso que vasos capilares comienzan a reventarse y la sangre se mezcla con sudor y era tal agonía que comienza a sudar gotas de sangre. Eso dice la palabra de Dios. Y por un momento hay una voluntad distinta entre Jesús y el Padre, pero Jesús hace lo siguiente. Él está orando, orando, orando. Dice, Padre mío, Mateo 26:39. Jesús ora y dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En el momento de mayor tragedia, vea cómo se le habla a Dios. Vea cómo se le habla a Dios en el momento de mayor angustia. No se le dice, yo declaro, hoy arrebato, yo hoy hago y usted tiene que hacer lo que yo digo porque yo soy el hijo de no sé quién. Somos hijos de Dios.
Jesús es el Hijo de Dios y dice, Padre mío, si es posible. Dice, no me hagas beber. Quisiera, lo que le está diciendo Jesús es, no quisiera pasar por este sufrimiento. No sé, Padre, si hay otra manera de poder cumplir con este plan de redención. Esa sería mi preferencia, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así se ora, así se pide, eso es oración. No es torcerle el brazo a Dios para que haga lo que yo quiero, es permitir que mi alma se doblegue ante la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta siempre, siempre. Hay un autor y es un teólogo que llevo rato siguiéndolo, se llama Stanley Jones. Ayer soltaron de risa porque casi digo Papa Jones, pero no, se llama Stanley Jones. Stanley Jones dijo lo siguiente: la oración es rendición. Eso de la oración es rendirse. No atraer a Dios hacia mi voluntad, sino acercarme yo hacia la suya. La suya es más grande, la suya es perfecta. Dice, es como lanzar un gancho a la orilla desde un bote. Cuando tiro la cuerda, no estoy acercando la orilla a mí. Yo me estoy acercando a la orilla. La orilla es la voluntad de Dios. Esa es la más importante. Así que muchas veces, la única forma de saber si es la voluntad de Dios es orar hasta que sepamos que es la voluntad de Dios. Hay que persistir como esta señora que venía una y otra vez, donde este juez, así venimos nosotros, y el Señor revela su voluntad. Solo algo que es muy importante, tal vez más adelante lo voy a abordar más. Usted no es una molestia para Dios. Usted no es una molestia para Dios. Jesús hace un contraste en donde dice, firma el texto otra vez, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Yo no sé si usted sabía, pero usted es un escogido de Dios. Usted es una escogida de Dios. Usted es la novia santa de Cristo Jesús. Y solo, no sé por qué siempre toca aclarar esto. Para los hombres, cuando escuchamos que en la Biblia nosotros somos la novia de Cristo, nosotros no perdemos nuestra masculinidad, porque un día hay alguien, no sé quién fue el que dijo, ay, sí, mi vestido blanco. Y yo, no, 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 eso da un toque. No, no se trata de eso, se trata de una relación íntima con Él, como la tiene un novio con su novia. Y nosotros, Dios nos ama a tal punto que no somos una viuda que le causa molestia a Él. En su lugar, Jesús hace un contraste porque dice, ustedes vieron lo que pudo hacer ese juez injusto, malo, que no teme a Dios, que no le importa a nadie. Si Él hizo eso y le concedió eso, ¿cuánto más yo, que te amo, que eres mi novia preciosa, que eres mi escogida, mi escogido, que claman a mí día y noche? Entonces, de nuevo, eh, nosotros necesitamos persistir en primer lugar, porque muchas veces necesitamos, la persistencia me lleva a descubrir la voluntad de Dios. En segundo lugar, ¿por qué tengo que persistir en oración? Porque tal vez no es su tiempo, tal vez no es el tiempo en el que Él va a contestar lo que yo le estoy pidiendo. Dice el verso 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Cuando yo leía eso, yo decía, sí, a veces se tarda muchísimo, porque le estoy pidiendo algo y llevo rato y se tarda. Bueno, lo que hay que entender es que a veces lo que yo estoy deseando no está mal. A veces no necesariamente no es que no es la voluntad de Dios. A veces lo que yo le estoy pidiendo a Él realmente es lo que Dios mismo quiere. Pero muchas veces no es el tiempo todavía. Muchas veces todavía no. Muchas veces no es que Dios está diciendo no. Sencillamente Dios está diciendo todavía no. Y hay una constante que yo encuentro que es personas que han logrado discernir la voluntad de Dios, han logrado entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, han logrado discernir esa promesa legítima para ellos, para su familia, han logrado discernir un llamado real a sus vidas, pero aún así no ven resultados. Y como no ven resultados, inmediatamente se frustran porque no solo se trata de discernir la voluntad de Dios para mi vida, sino también el tiempo. Y Dios no solo trabaja con una dirección, sino que trabaja con tiempo. Hay un ritmo en donde Dios hace las cosas y el tiempo de Dios es perfecto.
es perfecto. En la economía de Dios siempre es perfecto. Una persona que ayer contaba que lo veo en la Biblia, que vivió esto en carne propia, fue Moisés. Moisés, desde, desde incluso cuando antes de irse al desierto de Madián y pasar el tiempo que pasó ahí, estando ahí ya en Egipto, dice, no por Éxodo, sino por Hechos, sobre todo Hechos 7, cuando Esteban predica, Esteban en su predicación revela que Moisés, estando incluso en Egipto, ya tenía en el corazón un llamado ardiendo. Él sabía que Dios lo había escogido a él para libertar al pueblo de Israel. Lo que pasa es que Moisés en un momento de la injusticia entiende que Dios quiere que él sea el instrumento, o sea, conoce la voluntad de Dios, pero no conoce el tiempo de Dios. Y como no conoce el tiempo de Dios, se adelanta. Y se adelanta 40 años a hacer algo que todavía no tenía que hacer. Entonces Moisés ve una injusticia, inmediatamente lo hace a su forma, porque no está preparado. Y entonces, ¿qué pasa? Termina matando a un egipcio. Estaba un egipcio, un capataz egipcio maltratando a un israelita, a un hebreo, y entonces Moisés se mete y termina matando al capataz egipcio y ahora sí se jaló una torta porque así no actúa Dios. Y entonces tiene que huir. Y ahora Dios trabaja con él 40 años en el desierto, en anonimato. Parece como que lo oculta, no es un castigo, lo estaba preparando para lo que lo había llamado. Pero Moisés se adelantó. Era el instrumento correcto, persona correcta, descubrió la voluntad de Dios, pero no era el tiempo todavía para actuar. Había algo primero que hacer. Moisés tenía que buscar más a Dios. Moisés tenía que prepararse. Moisés tenía que permitir que Dios trabajara su corazón. ¿Por qué? Porque antes de pastorear tenía que conocer al pastor de pastores. Antes de liderar a un pueblo tenía que tener la capacidad de autoliderarse. Por eso, después de esos 40 años, Moisés termina siendo, dice la palabra de Dios, no había persona más humilde en la faz de la tierra que Moisés. Y eso a mí me asusta, porque yo tengo un llamado pastoral y a veces hay momentos donde a mí me desespera la gente y yo, ay Dios mío, Señor, tengo que regresar a lo que hacía Moisés en el desierto, dedicarse al pastor, buscarlo a él en donde nadie hay y en ese momento Dios comienza a forjar el corazón. Instrumento correcto, pero no el tiempo correcto. No nos podemos adelantar a los procesos de Dios. ¿Recuerdan la historia de la reina Esther? Alguien podría decir, eh, uy, lo que ella tenía que hacer era ya ir a meterse con los israelitas y tratar de salvar. No, había un tiempo para eso. Primero tenía que ganar un certamen de belleza y después iba a venir lo otro. No nos podemos adelantar a los tiempos. Pablo, en algún momento siendo Saulo, todavía no conocía a Dios, va camino a Damasco y de un pronto a otro un encuentro inexplicable con Jesucristo, escucha a donde y tiene este encuentro con Jesús, en ese momento le entrega su vida a Cristo, lo reconoce, se vuelve un creyente y alguien diría, al día siguiente ya estaba predicando en las iglesias, ya era un super predicador, ya estaba liderando a la gente a Jesús. No, casi 10 años, le tomó casi 10 años para por primera vez tomar a una persona y llevarla a Cristo Jesús. Un proceso de 10 años, un proceso de 10 años. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para las cosas, hay un tiempo para las cosas. Jesús, sabiendo que era el Mesías, llegó gente que prematuramente quería ponerlo como rey ya, y él decía una y otra vez, mi tiempo aún no ha llegado, mi tiempo aún no ha llegado. Y me traigo eso para hoy. Pudiera ser que alguien está orando por su esposo, pudiera ser que usted lleva el rato orando por su esposa, orando por un hijo, y alguien puede comenzar a desesperarse y decir, no, es que parece como que Dios no quiere entonces restaurar mi matrimonio. Si yo quiero, si yo entiendo que esa es la voluntad de Dios, sí, esa es la voluntad de Dios, pero tal vez todavía no es el tiempo. Tal vez todavía no es el tiempo para que usted le diga algo o esté ahí. Tal vez Dios ya está trabajando de maneras que uno no puede ver, está preparando el camino para lo que viene. Tal vez he escuchado personas mamás perdón, mujeres que quieren ser mamá y están orando por ese bebé y el tiempo como que se alarga y Dios está llegando tarde y hay frustración. Yo creo que Dios no solo quiere darle un bebé a esa mamá, a esa mujer,
Dios quiere darle un propósito con ese bebé. Y tal vez la mamá necesita buscar más a Dios, necesita refugiarse más en el Señor para que esa mamá pueda guiar a ese bebé a los caminos de Cristo Jesús. Tal vez todavía no es el tiempo, tal vez hay alguien que está frustrado por un trabajo que no llega y ha sido fiel, le ha servido al Señor. Otros van más rápido y se abren puertas y la persona no. Y entonces alguien se frustra. Yo quiero que recuerde lo que dice el Salmo 37. Dice, no se inquiete a causa de los malignos que van más rápido. Dice, no le pongas la mirada a ellos, sino que confía en el Señor. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Usted no es como las florecitas de la primavera que, uy, qué lindas se ven, pero rapidito se marchitan. Usted es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que alcanza la plenitud del mediodía. Así se ve un hijo mío que confía en mí, que se deleita en mí. No es como la maleza que rápido se marchita, sino que es alguien que prevalece y es constante. ¿Qué? Porque actúa en el tiempo de Dios. Hay una historia que me gusta mucho también, que es este hombre cuidó, sembró un bambú, meses echándole tierra, abonando bien, regando, cuidando, un año ahí cuidando, nada salía. 2 años y todavía tenía paciencia para venir después de 2 años a echar agua, nada salía. 3 años, nada sale. 4 años, nada sale. O sea, investiga el bambú. 5 años y nada sale, nada sale. Y todavía tiene paciencia para ir después de 5 años a regarle ahí a la tierra hasta que el sexto año. Dice que los bambús viene y el sexto año explota para arriba. Casi que 25 metros en cuestión de semanas. Y la gran pregunta es, ¿qué era lo que estaba pasando en la nada? ¿Qué era lo que estaba pasando cuando nada parecía verse? Cuando todo era frustración, cuando todo era espera. ¿Qué estaba pasando ahí? El bambú estaba echando raíces profundas para poder sostener todo lo que iba a venirse para arriba. Tal vez una persona hoy no entiende, tal vez alguien cree que la espera es como una pérdida, pero tiene que confiar en el Señor y ser persistente, porque tal vez el fruto no se ve, pero Dios está trabajando en las raíces, Dios está trabajando en donde no lo vemos, ahí está el Señor. Y a veces la espera pareciera perder, pero en el reino de los cielos estamos sembrando, estamos sembrando. Así que Dios no se atrasa, Dios no llega tarde, sino que Dios actúa de manera perfecta. Por eso es que nosotros en la Biblia no encontramos muchos versículos ustedes han encontrado en la Biblia versículos que dice apúrese, póngale, hágalo rápido, sea veloz. En la Biblia, la mayoría de los versículos de la Biblia es espere, espere, confíen, no se adelante, espere, espere. Dos textos por ahí, Salmos 27:14. Dice, espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento, sí, espera en el Señor. Miqueas 7:7, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Así que si usted está esperando, luchemos por no desesperarnos. Tal vez Dios no está diciendo no, Dios está diciendo todavía no. Tres, ¿por qué yo tengo que persistir en oración? ¿Por qué tengo que ser persistente? Bueno, porque tal vez no conozco, no sé la voluntad de Dios y espero descubrirla. Porque no sé el tiempo de Dios, espero descubrirlo. Y voy a ser persistente también, porque quizá lo que yo estoy pidiendo no es lo mejor de Dios para mí. Hay algo mejor, hay algo mejor. No sé si se acuerdan la historia de Lázaro, amigo de Jesús. Lázaro se enferma, Lázaro tiene unas hermanas. ¿Cómo se llaman las hermanas de Lázaro? Marta y María, ¿verdad? Y en eso Lázaro se comienza a enfermar, se pone grave, pero fatal. Y entonces ellas mandan un mensaje a Jesús para decirle que corra porque su hermano se está muriendo. Tienen fe en que si Jesús viene, Jesús puede sanar a Lázaro. Pero resulta que mandan el mensaje y ¿qué hace Jesús? ¿Se vino en carrera? No, se quedó más en donde estaba, se quedó como más, parecía como que a propósito se quedó más y ellas estaban, no puede ser, ¿verdad? Y cuando Cristo regresa y va a la casa de ellas, vea cómo lo reciben, ¿verdad? Ni siquiera, hola Jesús, ¿cómo le va? No, inmediatamente es, si usted hubiera estado aquí,
mi hermano no se hubiera muerto. Y Jesús seguramente, bueno, qué bueno verlas de nuevo. Yo estoy bien también, bueno. Y Lázaro había muerto, llevaba días de muerto. Una tragedia, ellas se sienten dolidas porque la pregunta de ellos interna era, ¿qué clase de amigo? Porque ellas lo consideraban un amigo a Jesús. ¿Qué clase de amigo? Sabiendo que podía venir a sanarlo, lo dejó que se muriera y más bien se quedó más a donde estaba. ¿Qué clase de Mesías es este que pudiendo sanar a alguien con una sola palabra, dejó que se muriera y se pusiera hediondo? Bueno, la clase de Mesías que sabía que podía venir algo mejor. Ese es Jesucristo. Sanar a un enfermo es un milagro, claro que sí, pero resucitar a un muerto es una revolución. Eso era algo mejor. Y por eso es que Él les pregunta a ellas, ¿no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Acto seguido, resucita a Lázaro. A veces nosotros estamos pidiendo una buena solución, pero Dios quiere algo mejor. Y a veces no contesta porque está esperando que algo venga mejor, que va a traer mayor gozo a nuestras vidas y más gloria al nombre del Señor. A veces lo mejor de Dios es no ahorita, porque lo que viene va a ser increíble, lo que viene va a ser increíble. Así que Jesús, yo creo que hoy hace la misma pregunta, ¿verdad? Si crees, verás la gloria de Dios. Terminaba la parábola diciendo, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, va a hallar fe en la tierra. Está preguntando, cuando venga Jesús de regreso, ¿será que encuentre una iglesia que todavía ora, que está clamando, que está esperando realmente la gloria de Dios? Yo espero que cuando Él regrese, lo encuentre a usted orando y creyendo en Él. Así que tal vez lo que usted pidió no es lo mejor y Él tiene algo mejor. Algo que debería detonarnos a nosotros motivación, es que nosotros tenemos mucho más motivación que la que tenía la viuda. Y quiero enseñar un cuadro rápido nada más y casi que con esto vamos terminando. Quiero que veamos este contraste entre lo que la viuda tenía y lo que nosotros tenemos, los hijos de Dios, los que ponemos nuestra fe en Él. La viuda acudía a un juez que era injusto, o sea, frío, no tenía compasión, era malvado. Así era el juez al que la viuda iba. Nosotros acudimos a un Padre amoroso, justo y lleno de misericordia. Ese es el Dios suyo, ese es el Dios mío, ese es el Dios al que venimos a adorar acá. La viuda tenía que insistir una y otra vez para ser escuchada. Nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Somos escuchados de inmediato. A Jesús le costó su sangre para que usted, donde sea que esté, a la hora que quiera, cuando no tiene que hacer fila, no tiene que mandar un correo, no tiene que agendar, inmediatamente usted es escuchado por Dios. No significa que inmediatamente le van a contestar, pero es escuchado y Dios toma eso y a veces espera. ¿Por qué? Porque todavía no es su voluntad, porque todavía no es su tiempo y porque pudiera ser que todavía no es lo mejor. La vida fue atendida por molestar y cansar al juez. Nosotros, Dios no se cansa de escucharnos porque se deleita en nuestras oraciones. Y por último, la vida no sabía si iba a recibir lo que pedía. Nosotros oramos con la seguridad de que Dios da lo mejor, aunque no siempre lo que pedimos. No es siempre lo que pedimos, es lo mejor de Dios. Y es lo mejor para usted y lo mejor para mí. Así que créame que tenemos mucho más motivaciones para poder orar y clamar y ser persistentes que la viuda de la historia. Por eso Jesús sabía, voy a contarles algo para que oren y no se desanimen, para que sepan que yo no soy como ese juez injusto, yo soy mucho mejor, yo soy el Dios justo, santo, amoroso, paciente, ese es nuestro Dios. Termino con esto, lo había escrito y lo quiero leer tal cual. La oración es una invitación a conectarnos con Dios. A veces implica hablarle, otras veces implica escuchar nada más. Puede expresarse con palabras o simplemente brotar desde lo más profundo del corazón. Yo no sé usted, pero hay oraciones donde yo no abro la boca. Hay oraciones que es un gemir del alma. Podemos presentar nuestras peticiones propias o también podemos interceder por otros. No existe una forma correcta de orar.
La única forma incorrecta de orar es no hacerlo en absoluto. No hay una postura específica. Podemos orar de pie, sentados, de rodillas, con las manos levantadas, con los ojos abiertos o cerrados. Se puede orar corriendo, se puede orar caminando, se puede orar en público, se puede orar en privado. Se puede orar por la mañana, por la tarde, por la noche. Pero lo principal de la oración es ser persistente en la oración. Colosenses 4:2 dice, dedíquese a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y el último texto que quiero leer, 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar, oren sin cesar. Alguien pudiera decir, eso parece poco, parece minúsculo, es orar. La viuda era lo único que tenía, la persistencia. Ella persistió en algo. Usted y yo tenemos persistencia y es un arma poderosa. Es el arma como la que Dios tiene, porque el arma de Dios para atraernos a nosotros ha sido persistencia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha sido persistente con usted y conmigo. Ha sido persistente a pesar de nuestra terquedad, a pesar de nuestro rechazo, a pesar de nuestra ofensa, a pesar de que lo clavamos en una cruz. Dios no se ha rendido por nosotros. La pregunta es si yo sería capaz de rendirme por Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar. Señor, tú conoces nuestras situaciones. Tú conoces, Señor, nuestros quebrantos. Tú conoces, Señor, las peticiones y los anhelos de nuestro corazón. Tú sabes qué va alineado a tu voluntad y qué no. Tú sabes lo que nos desespera a veces, Señor, y querer obtener algo y no lo tenemos. Y a veces rayamos en comenzar a desconfiar de ti. A veces creemos que estamos hablando al vacío. A veces la respuesta que obtenemos es un silencio del cielo nada más. Pero Señor, en medio de esto yo quiero decir lo que decía el salmista. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Eres mi salvación. Eres mi salvación. Por tanto en ti espero. Señor, yo quiero hoy rendir mi voluntad a la tuya. Señor, una mañana como esta, donde todos nosotros tenemos algo ardiendo en el corazón que anhelamos. Anhelamos ver a un familiar ir al lugar correcto que eres tú. Anhelamos, Señor, la sanidad nuestra o la de alguien más. Anhelamos, Señor, la paz y la fortaleza para una familia que perdió a alguien. Y, Señor, lo único que anhelamos, Dios, es la respuesta que solo viene de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a confiar en ti. Ayúdanos, Dios, a que, Señor, mientras espero, Dios pueda desarrollar músculo en mi relación contigo. Muchas veces me es molesto orar, muchas veces no me gusta, no soy persistente. Porque a veces la intimidad, el venir a ti pudiera, el enfrentarme, el poder estar en intimidad es molesto y por eso creo que yo te molesto a ti. Y eso es una mentira. Yo sé, Señor, que cuando abro mis labios y proclamo tu nombre, Señor, te derrites de amor por mí. Señor, yo quiero hoy a cada persona que siente que ya no tiene fuerza alguna, a cada persona que está a punto de rendirse, Señor, fortalécelos. Señor, llénalos de ti. Que podamos, Dios, colocar nuestra confianza y lanzarnos al vacío, Señor, en el lugar correcto que eres tú, Señor. Te pido, Señor, que alguien pueda confiar en que sigue siendo fiel y que alguien pueda unirse, Dios, a las filas de la gente que dijo, clamé al Señor y Él respondió. No cuando yo quería, respondió cuando fue su voluntad, respondió en su tiempo perfecto. Y respondió, Señor, cuando más gozo trajo a mi vida y más gloria a su nombre. Yo quiero confiar en ti. Yo no quiero desesperarme, no quiero ser como la gente que no te conoce,
que es como maleza, que es como hierba mala, que crece muy rápido. Parecen ser exitosos, pero su final es de muerte. Yo quiero ser, Señor, de nuevo como la luz de la aurora, poco a poco, firme, sólido, hasta que alcanza la plenitud de su propósito acá. Señor, trae paz a nuestros corazones. Ayúdanos hoy, te pedimos que hagan milagros. Yo creo que eres un Dios de milagros. Yo creo que hoy sigues sanando. Yo creo que hoy puedes poner tu mano poderosa, Señor, sobre la vida de alguien que está en este lugar, sobre la enfermedad de alguien, sobre la mente de alguien, sobre el corazón de alguien, Señor, sobre un hijo, Dios. Atráelo con cuerda de amor una vez más, Señor. Pues confiamos en ti, esperamos en ti, Señor. Yo confío en ti y sé que tú concederás las peticiones de mi corazón y veremos tu gloria, la gloria del Hijo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, juntos decimos amén y amén.